What are you doing here? Why do you ask questions to which you already know the answers? Mankind has evolved since then. Yes. Into us. You're sneaking around in here, Charles. Whatever are you looking for? I'm looking for hope. I will bring you hope, old friend. Don't get in my way. Los X-Men, un equipo lleno de personas incomprendidas con poderes excepcionales. Muchos los conocemos por tener una de las sagas más largas de toda la historia, si es que incluimos spin-offs y películas de otros personajes. Pero durante 15 años, muchas personas intentaron traer a este equipo a la pantalla grande sin éxito. Pero gracias a la elección de un director complicado, las quejas por no incluir cosas fieles al cómic y además tener un proceso de filmación muy complicado, pudimos atestiguar lo que muchos consideran el renacimiento del cine de superhéroes. Así que nos encontramos dentro de cámaras y hoy hablaremos de X-Men. Venga la intro. Como siempre, primero hablemos del contexto. En 1963, después del éxito de los Cuatro Fantásticos, Hulk, Spider-Man y otros héroes, Stan Lee junto con Jack Kirby quisieron crear una agrupación de héroes nueva, pero como Stan Lee no quería explicar el origen de sus habilidades, o más bien no quería repetir la misma historia de origen, decidió darles poderes desde el nacimiento. Incluso él dijo, no podía dejar que todos fueran mordidos por una araña radioactiva o expuestos a una explosión de rayos gamma, así que tomé la salida cobarde. Me dije a mí mismo, ¿por qué no solo digo que son mutantes? Nacen de esa forma. Así que, después de un cambio de nombre de The Mutants, porque según el editor de Marvel Martin Goodman nadie sabría qué era un mutante, nacieron los X-Men. Gracias al concepto de los personajes, los cómics de X-Men se volvieron insignia de la editorial. Gracias a esta popularidad, la idea de una película no era descabellada. Tanto así que en 1984 el escritor Jerry Conway y el editor de Marvel Comics Roy Thomas escribieron un guión de X-Men para que Orion Pictures la produjera, pero el plan se canceló ya que la productora tenía muchísimos problemas financieros. Luego en 1989 Stan Lee y Chris Claremont comenzaron negociaciones con Carolco Pictures para hacer una adaptación de Los Mutantes. Este proyecto era prometedor ya que tendría a James Cameron como productor. Incluso se considerarían a Bob Hoskins como Wolverine y a Angela Bassett como Storm. Desafortunadamente el proyecto se derrumbaría en 1990, debido a que Cameron se vería más interesado en hacer una película de Spider-Man, pero ese proyecto también se cancelaría debido a que Carolco caería en bancarrota. En 1992 Marvel quería hacer tratos con Columbia Pictures, pero como los demás planes no hubo éxito. Ya todo parecía perdido para los X-Men, pero afortunadamente, bueno, si es que se puede decir así, el proyecto resurgiría gracias a una crisis. En los 90 Ron Perelman compró Marvel, pero debido a malas decisiones llevó a la compañía a la bancarrota. Gracias a esto, Avi Arad e Isaac Perlmutter tuvieron que vender los derechos cinematográficos de distintos personajes a las productoras que estuviesen interesadas. Debido al éxito de la serie animada de los X-Men, 20th Century Fox le echó un ojo a la marca y decidió comprar los derechos cinematográficos a través de Lauren Schuller Donner, la cual se quedaría como productora del proyecto. Después de concretar la compra, un nuevo guión sería escrito en 1994, que incluía a Wolverine siendo reclutado por el Profesor X para que se uniera a los X-Men, conformados por Cíclope, Jean Grey, Iceman, Bestia y Ángel, y se enfrentarían a la Hermandad de los Mutantes y a los robots Centinelas. Luego, en 1995, Lyra Kalo-Gridis fue contratada para reescribir el guión previo, incluyendo la idea de que Magneto convirtiera a Manhattan en una isla de mutantes, al igual que un romance entre Wolverine y Storm. Pero esta idea no siguió adelante. Después, en 1996, el novelista Michael Chabon le mandó a Fox un escrito de 6 páginas para apoyar a los realizadores con la historia. Mientras el estudio revisaba las instrucciones de Michael, llamarían al ahora funado director Bryan Singer para que dirigiera, a pesar de las negativas de este.
Afortunadamente, un productor de Fox llamado Tom DeSanto lo convenció después de explicarle que los cómics trataban acerca de prejuicios y discriminación, temas que resonaron con Singer por su sexualidad. Otras opciones para directores fueron Robert Rodriguez, Paul W. S. Anderson, director de Mortal Kombat, y Brett Ratner, quien dirigió tiempo después X-Men Last Stand. Así que con la inclusión de un director, el proyecto avanzó un poco, pero aún así seguiría estancado un rato más. Ed Solomon haría reescrituras en 1996. En ese mismo momento, el estudio anunció un estreno para 1998, aunque la verdad yo no sé cómo le querían hacer, ya que ni siquiera tenían un guión establecido. Al estudio le costaba tanto desarrollar la historia que incluso Chris Claremont, escritor que estuvo a cargo de los cómics de X-Men durante 16 años, tuvo que enviarles un escrito de 4 páginas explicándoles los conceptos fundamentales de los personajes. Finalmente, en 1998, Singer y DeSanto abordarían la historia de forma más realista y seria, resaltando la importancia del personaje Rogue en la historia, además del paralelismo entre el Profesor X y Magneto con Martin Luther King Jr. y Malcolm X. Esta propuesta convenció por fin al estudio, no sin antes hacer algunos ajustes debido al presupuesto, eliminando en el proceso algunos personajes importantes como Bestia, que incluso ya tenía un arte conceptual, Nightcrawler y la Danger Room. En 1998 se contrató a Christopher McQuarrie para que hiciera escrituras de esta idea. También se traería a Josh Whedon para que escribiera el tercer acto, pero al final no fue para nada porque se omitiría todo lo que escribió. Y ahora sí, para acabar todo este desmadre, el entonces asistente de Singer, David Hayter, acudió al llamado de auxilio, reescribiendo algunas cosas del guión gracias a que conocía ampliamente la historia de los mutantes. Él incluyó la nacionalidad canadiense de Wolverine, ya que el estudio quería hacerlo estadounidense, americano. Lo chistoso es que debido al bajo perfil de Hayter en ese entonces, se convirtió, según él, en el escritor de gran presupuesto peor pagado en la historia de Hollywood. El proceso de casting comienza en 1995 con la búsqueda de Wolverine. Debido a su parecido con el personaje, el fundador de la banda Misfits, Glenn Danzig, fue invitado por el estudio para audicionar, pero debido a ciertos conflictos de agenda, rechazó la oferta. Otros actores fueron contactados, como Viggo Mortensen y Dougray Scott, quien iba a ser contratado, pero lo rechazó gracias a Misión Imposible 2. Finalmente, Fox contactaría a Russell Crowe, pero este rechazó el papel debido al bajo sueldo. Sin embargo, Russell tenía una recomendación de último minuto en la mochila: un actor australiano de teatro y televisión totalmente desconocido. Hugh Michael Jackman nació el 12 de octubre de 1968 en Sydney. La noche de su graduación recibió una llamada con la oferta de aparecer en la serie Corelli en 1995. Incluso él dijo: técnicamente estuve desempleado unos 13 segundos. De ahí en adelante salió en otros programas televisivos y en diversas obras de teatro, como en La Bella y la Bestia interpretando a Gastón. A pesar de todos estos proyectos, Hugh no había podido alcanzar la fama, hasta que un amigo suyo lo recomendó para audicionar y personificar a un superhéroe mutante, así que determinado a quedarse en el proyecto, estudió las actuaciones de Clint Eastwood en Dirty Harry y Mel Gibson en Mad Max 2, ya que consideraba a Logan como un personaje misterioso. También se tuvo que acostumbrar a portar las garras, ya que usaría unas garras de metal reales en la película. Jackman audicionó 7 veces, cosa que era una muy buena señal. Sin embargo, su altura era un problema. Se los pongo así: el personaje en los cómics mide aproximadamente 1,65 m y en comparación Jackman mide 1,87 m. No obstante, el actor convenció al productor Tom DeSanto de que los fans no se iban a dar cuenta, por lo tanto no sería un problema, aunque eso sí, durante las filmaciones se intentó de todo para disimular su altura, cosa que no funcionó. Así que después de todo esto, nuestro protagonista sería elegido 3 semanas después de que iniciaran las filmaciones.
El Profesor X es un personaje muy reconocible, ¿verdad? Un hombre de tez blanca, en silla de ruedas y pelón. Y bueno, con esta descripción, ¿sabían que el mismísimo Michael Jackson hizo campaña para ser el personaje? Pues sí, Jackson se reunió con la producción para decirles y exponerles por qué él era la mejor opción para el personaje, presentando un cortometraje llamado Ghosts, en donde Michael actúa de un alcalde blanco y viejo. Incluso la productora antes mencionada, Lauren Schuller Donner, le dijo: ¿Sí sabes que Xavier es un hombre mayor blanco? A lo que el cantante le respondió: oh sí, ya sabes, puedo usar maquillaje. Cabe recalcar que a pesar de su elaborada presentación, Jackson nunca fue considerado realmente para el papel. Ahora sí, después de esta curiosidad, hablemos del Profesor X que todos conocemos. Después de 28 años trabajando en teatro y otros 7 protagonizando Star Trek Nueva Generación, Sir Patrick Stewart sería encasillado en el personaje del Capitán Picard, haciendo que encontrar trabajo en el cine y el teatro se volviera algo casi imposible. Refiriéndose al tema, diciendo que si hubiese sabido que la serie de Star Trek duraría 7 años, nunca habría accedido. No. Y mirando hacia atrás, todavía me asusta un poco pensar que gran parte de mi vida estaba dedicada totalmente a Star Trek y a casi nada más. Si esto no fuese suficiente, al momento en el que se le ofreció el papel del Profesor X, él casi lo rechaza, ya que no quería estar involucrado en otra franquicia larga de nuevo. Pero afortunadamente Singer lo convenció. Y qué curioso, ¿no? Desde los 2000 hasta 2022, que fue la última aparición de él como el Profesor Xavier, Sir Patrick Stewart ha encarnado al Profesor Charles Xavier. Hablemos brevemente del antagonista principal de estas películas. Magneto o Eric Lehnsherr es interpretado por el gran Ian McKellen, actor shakespeariano que desde 1961 estelarizó múltiples obras de teatro, así como especiales de televisión y películas. En lo que concierne a los X-Men, el casting de McKellen no fue nada complicado, gracias a que el actor saldría en el proyecto anterior del director Bryan Singer llamado Apartment Pupil. Así que debido a que el actor resonó muchísimo con la alegoría de la película gracias a su sexualidad, solo bastó una llamada para que aceptara. Ahora sigamos con los X-Men. Hablando primeramente del supuesto líder, Cíclope, que con el paso de las películas iba quedándose atrás gracias a Logan, en un primer momento iba a ser interpretado por Jim Caviezel, pero debido a conflictos de agenda se elegiría en su lugar a James Marsden. Luego tenemos a Anna Paquin como Rogue, que solo tenía 17 años al momento de la filmación y estreno de la cinta. Después, para el rol de Storm, tenemos a Halle Berry, quien sería contratada después de que Janet Jackson rechazara el proyecto, gracias a no tener tiempo por un tour. Y terminamos con los héroes hablando de Jean Grey, quien originalmente iba a ser interpretada por Charlize Theron, pero lo rechazó, así que Famke Janssen sería la elegida para el papel. Y para terminar, hablemos de los villanos. Sabretooth fue interpretado por Tyler Mane. Ray Park, nuestro Darth Maul, interpretó a Toad. Y por último, Rebecca Romijn interpretó a Mystique. Las filmaciones se llevaron a cabo en casi 4 meses, entre el 22 de septiembre de 1999 y el 3 de marzo del 2000, principalmente en Toronto y Hamilton, ubicados en Canadá. La producción fue de todo menos sencilla, más bien la palabra es problemática, y todo gracias a su director. Miren, Singer tuvo diferentes prácticas poco profesionales y espantosas, como llegar extremadamente tarde y tener cambios de humor muy explosivos debido a sustancias ilegales, a tal grado de catalogarse como berrinches. Aquí es donde el productor asociado Kevin Feige entra a la historia, ya que el pobre tuvo que ser llevado al set para que mantuviera a raya a Singer con estas rabietas. Literalmente actuaba como su niñera. ¡Qué necesidad! Y si pensaban que estos berrinches eran lo único malo que el director hacía, están muy equivocados, ya que al parecer el Bryan llevaba otra práctica muy desagradable, que era contratar actores para roles muy menores, para que luego estos mismos actores le regresaran el favor teniendo intimidad con él y a veces con sus amigos. Y de verdad qué bueno que lo vetaron, pero dejemos de hablar de eso y sigamos con otra cosa.
Oye, pausa un poco para pedirte que si te está interesando el video, le des like, te suscribas, lo compartas y me sigas en mis redes sociales que te dejo en la descripción. Coméntame aquí abajo qué otras películas quisieras ver dentro de cámaras y tus opiniones en general de este video. Ya no interrumpo más, continuemos. Hablemos de unas anécdotas relacionadas con Hugh Jackman y las garras de Wolverine. Lo primero que les tengo que contar es que durante la escena del bar en donde conocemos al personaje, Hugh Jackman tuvo que actuar con un brazo por detrás de su espalda, ya que su brazo derecho realmente era falso, debido a que 4 operadores se encargaron de que la garra de en medio saliera lentamente. Y hay otro incidente que involucra a una doble de acción y una herida en su brazo, con estas mismas garras. Pero eso lo dije en un short que hice hace muy poco, te lo dejo aquí arriba y en la descripción. Ahora, ¿por qué los X-Men no usan los trajes originales de los X-Men? Porque la producción consideraba que los trajes de los cómics no funcionarían en pantalla. Incluso Stan Lee y el antes mencionado Chris Claremont apoyaron la decisión, con este último diciendo: puedes hacerlos en dibujo, pero cuando se los pones a la gente es perturbador. Y si están muy metidos en esto de las curiosidades, sabrás que en la cinta se incluyó el comentario en donde Cíclope le dice a Wolverine: ¿prefieres spandex amarillo? What would you prefer? Yellow spandex? Lo bueno es que casi 24 años después, todo esto se ha refutado de la mejor manera posible. Y por último, la actriz que hace de Mystique, Rebecca Romijn, tuvo que pasar unas 15 horas diarias en maquillaje para que la pintaran de azul y le pegaran al cuerpo básicamente desnudo 110 prostéticos. La pobre no se podía aplicar cremas, tomar vino o viajar el día antes, ya que con solo eso todos los prostéticos se podían caer, y entre tomas la llevaban a un cuarto aislado y sin ventanas para proteger el atuendo. En las palabras de la actriz, casi no tuve contacto con el resto del elenco, hasta parecía que estaba haciendo una película diferente a los demás. Fue un infierno. Lo bueno entre comillas es que cuando Rebecca por fin terminó, se echó unos tequilitas, pero al estar desacostumbrada al alcohol, al poco tiempo los expulsó de color azul. Los vomitó. Cuando el proceso de filmación terminó, el director y la producción tuvieron que hacer un viaje de investigación al set del episodio 1 de Star Wars para saber cómo implementar y hacer uso de los efectos especiales digitales en la película. Posteriormente se contratarían a 7 estudios de VFX para dividirse las labores para crear los visuales de X-Men. Esto fue un trabajo algo complicado, ya que a finales de los 90s los efectos digitales apenas se estaban implementando en los blockbusters de Hollywood, aunque no faltaba mucho para que se volvieran norma. Las películas que iniciaron esta práctica fueron el anteriormente mencionado episodio 1 de Star Wars y Titanic. Como siempre, George Lucas innovando en su ámbito. Y para acabar con este apartado, hablemos de la música compuesta por Michael Kamen, compositor de Die Hard. Él fue elegido después de otras 2 opciones debido a problemas de agenda. El primer compositor que fue contactado fue la leyenda John Williams, conocido por su trabajo en Star Wars, Superman, Harry Potter, Tiburón, entre muchísimas otras películas. Pero como sabemos rechazó la oferta. Y el segundo compositor contactado fue John Ottman, colaborador habitual en las películas de Bryan Singer. Antes de que la cinta se estrenara, se publicó un cómic a modo de precuela, en donde se contaría el origen de varios personajes. También se lanzaría un videojuego licenciado llamado X-Men Mutant Academy. Esto funcionó como un pequeño avance de lo que se vería en la película. Entonces hablemos ya del estreno. X-Men tuvo un estreno en la isla Ellis el 12 de julio del 2000, 2 días antes de su estreno en Estados Unidos. En México se estrenó casi un mes después, el 11 de agosto. Lo bueno es que la película fue todo un éxito en términos monetarios, recaudando $296,872,367 en total, con un presupuesto de solo 75 millones. En críticas le fue bien, con comentarios negativos hacia la exclusión y desperdicio de algunos personajes y actores, como Patrick Stewart e Ian McKellen, al igual que una falta de desarrollo y profundidad de los personajes. Y para acabar, hablemos de premios. La cinta ganó 6 premios Saturn, además de casi ser nominada a los Oscar por efectos especiales. Aunque el supervisor de efectos especiales Mike Fink no estuvo del todo satisfecho con el trabajo realizado. Aunque seamos sinceros, esta escena en donde un personaje se derrite totalmente está muy bien hecha.
Yo creo que el futuro de los superhéroes en el cine dependió del éxito de los X-Men, Spider-Man, los Cuatro Fantásticos, aunque no son muy buenas, el UCM e incluso Batman, ya que gracias a esta cinta el cine superheroico se tomaría más en serio, y se demostraría que estas historias se podrían adaptar a la pantalla grande, porque antes de esta película parecía imposible, salvo algunas excepciones como Blade. La marca que dejaron actores como Ian McKellen, Patrick Stewart, y muchísimo más Hugh Jackman es gigantesca, que incluso siguen interpretando a sus personajes en la actualidad. Y con más de 10 películas en su haber, unas mejores que otras, creo que es apropiado decir que efectivamente esta película representó el renacimiento del cine de superhéroes.